Moriguchi, Vicente Ignacio Silva Checa, Pierpaolo Figari Mendoza y Ana Rosa Gers Garfias de Vega. En el segundo nivel se han ubicado los captadores de los activos ilícitos, entre ellos Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Mario Bedoya Cámere. En el tercer nivel se han ubicado a los administradores de los activos ilícitos, entre ellos Adriana Tarazona de Cortés y Carmela Paucará Paxi. En cuanto a los administradores de los activos de la entidad, se ha identificado a las personas de Antonieta Gutiérrez Rosati, Ana Cecilia Maxuno Fuchigami, Rafael Herrera Mariños y Erika Cristi Yoshiyama Koga. En el nivel 5 se ha ubicado a los líderes partidarios. Aquí se ha ubicado a Jorge Alfredo Treyes Montero. Y en el nivel 6 a los colaboradores de la organización. Y aquí se han distinguido varios grupos. En el primer grupo se habría ubicado a las personas que figuran como que tienen vínculos con los encargados de la obtención de activos ilícitos y que figurarían como aportantes. En un segundo grupo se ha ubicado a las personas que también tendrían vínculos con miembros del Partido Fuerza 2011 y que habrían aceptado ser aportantes, sin haber acreditado su aporte personal. En el tercer grupo se habría identificado a dos personas que habrían tenido como función trasladar y depositar los dineros de procedencia ilícita en las cuentas del Partido Fuerza 2011. Aquí se ha ubicado a Ángela Berenice Bautista Ceremelco y a Daniel Mellado Correa. En el cuarto grupo se ha identificado a las personas que han colaborado con la organización criminal, concretamente a personas que, laborando en el organismo estatal encargado de la verificación y supervisión de fondos partidarios, emitieron informes técnicos que favorecieron a la organización criminal. Aquí se ubicó a Luis Brusi Barbosa Dávila. En el quinto grupo se ha ubicado pues a un grupo de personas que habrían realizado actos de ocultamiento a favor de la organización criminal, realizando actos de captación de falsos aportantes y perturbación de averiguación de la verdad. Aquí se ha ubicado a varias personas, entre ellos Luis Alberto Mejía Leca, Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, entre otros. Aquí interesa poner de relieve de que el imputado Jorge Javier Yoshiyama Sasaki estaría dentro de este quinto grupo. Esto es dentro de las personas que habrían realizado actos de captación de falsos aportantes y perturbación de la averiguación de la verdad. Y en el sexto grupo se ha identificado un colaborador externo encargado de la obtención de activos. Vamos ahora a los delitos específicos imputados a Jorge Javier Yoshiyama Sasaki. Como ya se adelantó, a este investigado se le han imputado dos delitos: lavado de activos agravado y el delito de obstrucción de la justicia. Vamos al primero de los delitos. En cuanto al delito de lavado de activos, al investigado Jorge Javier Yoshiyama Sasaki se le ha imputado actos de ocultamiento, consistente pues en haber realizado actos de ocultamiento de fondos ilícitos, materializándose en la captación de falsos aportantes, así como en el logro de la falsedad testimonial de los supuestos aportantes y búsqueda que el testigo protegido 2 declare falsamente realizando actos de corrupción, a fin de ocultar los fondos ilícitos producto de actos de corrupción de la empresa Odebrecht, siendo este sobrino de Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, y que dicho acto lo habría realizado como integrante de una organización criminal. Por otro lado, también se le ha imputado el delito de obstrucción de la justicia, según él, por el hecho fáctico de que habría ofrecido algún beneficio indebido a los testigos a fin de que presten un falso testimonio a ciertas personas en la presente investigación preliminar por lavado de activos.
ya que como miembro de la organización criminal habría desplegado actos de entorpecimiento de la actividad probatoria, puesto que se habría contactado al testigo protegido 2 para que declare falsamente y habría coordinado con otros integrantes como Eric Mato Monge para que declaren falsamente, realizando para su cometido actos de corrupción, colaborando de ese modo con la organización criminal cuya finalidad era pues obtener el poder político en las instituciones del Estado para seguir cometiendo delitos graves. En este caso, lavado de activos provenientes de actos previos de corrupción nacional y transnacional que corresponde a los dineros de procedencia ilícita de la empresa brasileña Odebrecht. Muy bien, hasta aquí la imputación de cargos. En suma, se le ha imputado los delitos de lavado de activos agravado y de obstrucción de la justicia como integrante de una organización criminal en cuanto al delito de lavado de activos. 4.2. Posición de los sujetos procesales. Por un lado tenemos la posición del Ministerio Público. El Ministerio Público ha presentado una pluralidad de elementos de convicción con el objeto de acreditar los delitos de lavado de activos agravado y de obstrucción de la justicia imputado a Jorge Javier Yoshiyama Tanaka. Jorge Javier Yoshiyama Sasaki. Por otro lado, en cuanto vamos a hacer referencia a la posición de la defensa técnica del investigado Jorge Javier Yoshiyama Sasaki. La defensa técnica del imputado Jorge Javier Yoshiyama Sasaki no ha contradicho el primer presupuesto material de la prisión preventiva referido a la apariencia del buen derecho, debido a que ha aceptado los cargos imputados en su contra por los delitos de lavado de activos agravado y de obstrucción a la justicia, en vista de que aceptó haber recibido la suma de $800.000 en efectivo en varias partes de Jaime Yoshiyama Tanaka para seguidamente captar aportantes con dicho dinero y hacerlo figurar como aportantes para la campaña política de Fuerza 2011. (4.3) ¿Cuál es la posición del despacho? Este despacho considera de que en el presente caso concreto se habría configurado la sospecha grave de los delitos de lavado de activos agravado y de obstrucción de la justicia imputado al investigado Jorge Javier Yoshiyama Sasaki en función a los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público y en atención a los siguientes argumentos. En primer 4.3.1. En primer término, en cuanto a los fondos ilícitos. En cuanto a los fondos ilícitos, en el presente caso, existe alto grado de probabilidad sobre el hecho de que la empresa Odebrecht habría hecho entrega de la suma de $1 millón en dos partes a favor del partido político Fuerza 2011 liderado por la investigada Keiko Sofía Fujimori Iguchi, y esta entrega lo habría hecho en dos partes. En un primer momento se habría hecho entrega de la suma de $500.000 americanos durante el año 2010 y los otros $500.000 americanos habría ocurrido entre abril y mayo del 2011, con cargo a la cuenta, o utilizando fondos ilícitos provenientes de la caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas, en vista de que los fondos que provienen de la División de Operaciones Estructuradas
tienen el carácter de ser fondos de carácter ilícito por haber sido reputados como pagos no contabilizados, conforme se desprende de las declaraciones de Marcelo Bahía Odebrecht, Jorge Enrique Simões Barata, Mameri, Jorge Luis Antonio Mameri y Fernando Migliaccio da Silva, quienes han señalado como denominador común de que se habría hecho entrega de la suma de $1 millón a favor de la campaña política de Fuerza 2011 y que los pagos habrían sido con fondos provenientes de la División de Operaciones Estructuradas, de la Caja 2, fondos de carácter ilícito. Asimismo, dichas declaraciones prestadas por los directivos de Odebrecht, esto es Marcelo Bahía Odebrecht, Jorge Enrique Simões Barata, Mameri Migliaccio, se encuentra corroborado con otros elementos de convicción, entre ellos con los documentos presentados por Odebrecht. Entre ellos se cuenta pues con un correo electrónico de fecha 27 de abril de 2011 sobre la programación de una transferencia bancaria para el 2 de mayo del 2011 por el monto de $518.134.72 americanos a realizarse en dos partes. La primera de $200.000 americanos para el 3 de mayo del 2011 y la segunda de $318.134.72 americanos para el 11 de mayo del año del 2011. Dichos documentos corresponderían pues a la segunda remesa que habría enviado o que habría hecho entrega Odebrecht a la campaña política de Fuerza 2011, concretamente para la segunda vuelta, dado que la transferencia bancaria habría ocurrido en mayo del 2011, fecha y que sumados los dos montos llegan aproximadamente a $518.000 americanos, lo cual coincide con la segunda vuelta de la campaña presidencial del año 2011 y por ende coincide con el segundo aporte que habría realizado Odebrecht a favor de Fuerza 2011 entre abril y mayo del 2011, con lo cual se corroboraría la segunda entrega. Siguiente punto. (4.3.2) En cuanto a los receptores de los activos ilícitos. La recepción de los activos ilícitos habría corrido a cuenta de Jaime Clemente Yoshiyama Tanaka y Augusto Bedoya Camere, cuya entrega se habría efectuado en efectivo. Es decir, los primeros $500.000 habrían sido entregados a Jaime Yoshiyama Tanaka y los otros $500.000 americanos se habrían entregado al investigado Augusto Bedoya Camere, conforme se desprenden los siguientes elementos de convicción. Entre ellos tenemos la declaración prestada por el directivo de Odebrecht, Jorge Enrique Simões Barata, quien ha señalado de que efectuó la entrega de $1 millón en dos partes al favor del partido político Fuerza 2011 y que dichas entregas habrían ocurrido primero $500.000 americanos y luego otros $500.000 americanos. La primera entrega la habría efectuado a Yoshiyama Tanaka, quien sería el representante de Fuerza 2011, y los otros $500.000 los habría hecho entrega a Augusto Bedoya Camere en partes. Esta declaración prestada por
Jorge Enrique Simués Barata se encuentra corroborada con otros elementos de convicción. Así tenemos que, en cuanto a la primera entrega de los $500.000 americanos efectuados a Yoshiyama Tanaka, la misma habría ocurrido a mediados del 2010 en el inmueble de Octavio Espinosa 220 en San Isidro, la cual coincidiría con una de las llamadas telefónicas sostenidas entre Jorge Enrique Simués Barata y Yoshiyama Tanaka en junio del 2010, conforme se desprende del reporte de comunicaciones telefónicas entre los números telefónicos asignados a ambos. Eso también está corroborado con las generales de ley de Yoshiyama Tanaka, en la cual brindó el número telefónico que le correspondería. Asimismo está corroborado con la carta remitida por la empresa Odebrecht, en la cual da cuenta acerca del número telefónico asignado a Jorge Enrique Simués Barata, y también está corroborado con la propia carta de la empresa de telefonía que da cuenta acerca del contacto telefónico entre el número asignado a Simués Barata y el número telefónico de Yoshiyama Tanaka en junio del año 2010, con lo cual se corrobora o se corroboraría la primera entrega, la entrega de los primeros $500.000 americanos. La segunda entrega de los otros $500.000 americanos habría ocurrido efectuados a Augusto Bedoya Camere en dos partes. También se encuentra corroborado con la propia versión de Barata y con los documentos de pago. Hay que tener en cuenta que Simués Barata había indicado de que el pago del aumentar a Keiko 500, digamos, de los otros $500.000 americanos adicionales, se habría efectuado en partes a Bedoya Camere. Y esto coincide con los documentos de pago de las transferencias de dinero que se habría hecho de la División de Operaciones Estructuradas. Concretamente, los envíos de dinero habrían ocurrido en dos partes. La primera parte, la primera transferencia por $200.000 americanos habría ocurrido el 3 de mayo del 2011 y la segunda y la otra remesa de dinero por $318.000 americanos aproximadamente habría ocurrido el 11 de mayo del 2011, con lo cual se corrobora, digamos, la ocurrencia de la segunda entrega de dinero por $500.000 americanos efectuada por Odebrecht a favor de Fuerza 2011. 4.3.3 en cuanto al acceso al poder político, al poder legislativo. Este despacho considera que también existe alto grado de probabilidad sobre el hecho de que la empresa Odebrecht habría tenido acceso al poder legislativo del Perú, atendiendo a que este poder del Estado desempeña un papel importante en la vida política del Estado peruano, y que sería lo cual habría ocurrido en el año 2008 y que sería pues el momento previo a la ocurrencia del apoyo económico efectuado por Odebrecht por $1 millón a favor de la campaña política a favor del partido político Fuerza 2011 para la campaña presidencial del año 2011. ¿Cómo se habría manifestado esta presencia de Odebrecht en el poder legislativo? Se entiende pues de que la empresa Odebrecht al año 2008 ya habría tenido cierto acceso al poder legislativo, en el sentido de que desde ese momento, 2008, ya se habrían advertido
algunas irregularidades en las prácticas empresariales por parte de la empresa Odebrecht. ¿En base a qué elementos de convicción sustentamos esta afirmación? En base a los siguientes elementos de convicción. Básicamente vamos a citar 3 elementos de convicción respecto pues al conocimiento de las prácticas corruptas de la empresa Odebrecht por parte de personas vinculadas al partido Fuerza 2011 al año 2008. Entre ellos tenemos el informe final de la Comisión Multipartidaria de Investigación del Proyecto Corredor Interoceánico Perú-Brasil IRSA-Sur Lima 2008, de folios 2865 a 2911, y en la cual se concluyó de que, con relación a la fiscalización que se había efectuado a la carretera interoceánica, se había concluido de que no habrían existido irregularidades en cuanto a la carretera interoceánica, en cuanto a la concesión de las obras y a la ejecución de la obra. Sin embargo, del propio contenido de este informe se habrían advertido irregularidades que no fueron puestas de manifiesto o que no se habrían puesto en la conclusión de este informe final. Así tenemos, por ejemplo, de que dentro del cuerpo de este informe final se han hecho 2 observaciones. La primera, referida a que no se habría observado el hecho de que no podían participar en el proceso de licitación empresas que tenían procesos judiciales por y contra el Estado. ¿Qué quiere decir esto? En el caso concreto de las empresas participantes, se había observado de que estas empresas tenían procesos con el Estado. Sin embargo, este dato no fue observado en el propio informe de la comisión. El otro dato que no ha sido observado se encuentra vinculado al tema de la variación del costo inicial de la obra. En suma, del monto inicial, el costo inicial de la obra habría sufrido una variación sustantiva, lo cual incluso demandó de que se aumentara el presupuesto de la carretera interoceánica. Es decir, a pesar de que en el propio informe se habrían advertido estas 2 irregularidades, en la conclusión se estableció de que en la carretera interoceánica no se habría establecido irregularidad alguna. El otro elemento de convicción que importa destacar viene a ser la votación de fecha 30 de octubre del 2008, y es a propósito de la votación respecto a este informe emitido por la Comisión Multipartidaria de Investigación del Corredor Interoceánico, y en la cual habría votado por el sí Keiko, Sofía, Fujimori y Gucci. Es decir, a pesar de haber advertido irregularidades en el cuerpo del informe, terminó votando a favor de la aprobación de dicho informe. Otro elemento de convicción que importa citar viene a ser la testimonial de Renzo Andrés Reyardo Barreto, de folios 3558 a 3651, y en la cual el declarante señaló de que en ese momento era congresista de la República y advirtió irregularidades en cuanto a la carretera, en cuanto a la aprobación del informe final de la Comisión de Investigación del Corredor Interoceánico. Precisa de que habría advertido irregularidades en cuanto a la forma y en cuanto al fondo. En cuanto a la forma, en el sentido de que el informe se habría presentado fuera de plazo y sin que haya ocurrido el
digamos, sin que haya tenido lugar las sesiones entre sus integrantes. Y en cuanto al fondo, señaló de que se aprobó a pesar de haber existido irregularidades en cuanto, por ejemplo, a la capa asfáltica. En conclusión, en cuanto a este punto, se tiene pues de que el partido Fuerza 2011, concretamente la lideresa de esta agrupación política, al año 2008 habría tenido conocimiento sobre irregularidades en la carretera interoceánica, en la cual habría intervenido Odebrecht. Vamos al siguiente punto. 4.3.4 en cuanto a la colocación de los activos ilícitos en la campaña presidencial. Pues bien, siguiendo con toda la ruta de del delito de lavado de activos, ya habíamos establecido en grado de sospecha grave de que el partido político Fuerza 2011 habría recibido la suma de $1 millón americanos de parte de la empresa Odebrecht para la campaña política del año 2011. Pues bien, estos fondos se entiende que habrían sido colocados en la campaña presidencial del año 2011 a favor del partido político Fuerza 2011, a través de diversos conceptos, a través de aportes, simulando aportes y simulando la realización de actividades como cócteles y rifas. Y esto está respaldado pues con elementos de convicción, concretamente con los informes que habría presentado el partido político Fuerza 2011 al OMPE, concretamente 5 cartas, 3 de ellas correspondientes a la primera vuelta y 2 de ellas correspondientes a la segunda vuelta, que corren a folios 622, 4202, 4554, 4305 y 4358. Se dice de que estos fondos ilícitos se habrían colocado en la campaña presidencial mediante el ropaje jurídico de aportes fraudulentos y también de actividades proselitistas como cócteles y rifas. Así tenemos que con relación a los aportes que han sido mencionados en las 5 cartas presentadas por el partido político Fuerza 2011 hacia la OMPE, se han identificado aportes fraudulentos. ¿Qué cosa quiere decir eso? Aportes en las cuales figurarían un grupo de personas que en realidad no habrían hecho los aportes. Y es así que se han identificado aportes fraudulentos por el factor Reategui y aportes fraudulentos por el factor Yoshiyama Sasaki. En cuanto a los aportes fraudulentos por el factor Reategui en la región San Martín, se ha identificado aportes fraudulentos en la suma de $100.000 americanos, los cuales vamos a especificar más adelante y que habrían consistido en que el congresista Rolando Reategui habría captado aportantes a fin de que figuren como tales cuando en realidad no habían efectuado aporte alguno, procediendo incluso para justificar dichos aportes a depositar montos dinerarios que habría recibido de la cúpula de la estructura criminal en el banco Scotiabank de Tarapoto, habiendo encargado los depósitos correspondientes a Bautista Ceremelco,
para que haga los depósitos de manera fraccionada, pitufiándolos, los cuales sumados han llegado a la suma de $100.000. Asimismo, también se han identificado aportes fraudulentos por el factor Yoshiyama Sasaki en la suma de $477.073.64 americanos, y que habría consistido en que el investigado Yoshiyama Sasaki, habiendo recibido montos dinerarios significativos de su tío Yoshiyama Tanaka, habría captado aportantes a efectos de que figuren como aportantes del partido Fuerza 2011, cuando en realidad no lo habrían hecho, de tal suerte que de los dineros recibidos de su tío Yoshiyama Tanaka habría procedido a depositar dichos montos a través de otras personas en diversas entidades bancarias. Concretamente, se habría servido de su amigo Bertini Vivanco y este a su vez de su conserje. Mellado Correa. Para que efectúe los depósitos en forma fraccionada, es decir, pitufiándolos. Por otro lado, otro modo en el cual estos fondos ilícitos habrían sido ingresados a la campaña política se entiende que habría sido a través del ropaje de la recaudación de fondos por actividades provenientes de cóctel y rifas, debido a que, conforme al informe 006 del 2011, que corre a folios 4151 y siguientes, dichos ingresos por concepto de actividades y que han sido presentados mediante un informe por parte de Fuerza 2011 a la OMPE habrían sido observados, atendiendo a que no se habría especificado los datos de las personas que habrían comprado los cócteles y las rifas, a pesar de que existía la obligación legal de declararlo, conforme a la Ley de Partidos Políticos y a su reglamento, la cual establece, y hemos tenido ocasión de revisarla, de que en principio, si se sobrepasa de 30 UITs y no es posible identificar a los aportantes, solamente en ese caso no existe obligación de declarar a los aportantes, pero si es posible declarar y además el monto de las actividades supera las 30 UITs, a ese momento, de acuerdo a la norma electoral, sí existía la obligación de declararlo, lo cual también debió observarse en el caso de las actividades proselitistas realizadas por Fuerza 2011 en cuanto al cóctel y a las rifas, dado que esas actividades superaban largamente las 30 UITs. Asimismo, también hay que tener en consideración que estos fondos ilícitos habrían sido ocultados mediante aportes fraudulentos o valiéndose de falsos aportantes. Y es así que entramos a la fase final del delito de lavado de activos, que hace referencia como 4.3.4 a los actos de ocultamiento de los aportes. Y estos actos de ocultamiento de los aportes habrían tenido ocasión de realizarse mediante dos factores. Por un lado, mediante el factor Reategui, y por otro lado, mediante el factor Yoshiyama Sasaki. Vamos primero al factor Reategui. En cuanto al factor Reategui, hay que tener en cuenta de que la cúpula de esta estructura criminal, integrada por Keiko Sofía Fujimori Gucci, Ana
Ana Rosa Gers Garfias de Vega y Pier Paolo Figari Mendoza, así como Adriana Tarazona, quien era tesorera de esta estructura criminal. Le habrían indicado al congresista Reategui que tenían montos dinerarios donados por empresarios que no querían aparecer y le solicitan, es más, le ordenan de que busque en la región San Martín aportantes para que estos figurasen como aportantes a la campaña de Fuerza 2011. Es así que disponen de que Adriana Tarazona le entregue al congresista Reategui diversos montos de dinero. Y es así que estas entregas de dinero ocurrieron en diversas oportunidades. Una vez recibidos estos montos dinerarios por parte de Reategui, este viajó a Tarapoto para buscar aportantes y para proceder a depositar dichos montos en la cuenta de Fuerza 2011 para a nombre de los aportantes de forma fraccionada. Es así pues de que habría desplegado dos actividades muy puntuales. Por un lado, se habría dedicado a captar aportantes en su círculo familiar y amical más cercano. Haciéndoles firmar, se entiende, recibos por concepto de aportes a la campaña de Fuerza 2011. Y por otro lado, habría depositado los montos que habría recibido de la cúpula en la ciudad de Lima, los habría depositado digamos, en la cuenta de Fuerza 2011. Y estos depósitos se los habría encargado a la persona de Bautista Ceremelco, quien procedió a efectuar dichos depósitos de dinero de manera fraccionada, es decir, pitufiándolos a fin de evitar de que sea fiscalizado o levantar sospecha sobre el origen de los mismos. Todos los cuales han sumado, digamos, en rigor, han ascendido a la suma de $100.000 americanos. En base a cuáles son los elementos de convicción que sustentarían todo esto, se cuenta con la declaración del propio testigo protegido número 3, de fecha 14 de octubre del año 2018, en la cual da cuenta de la forma y circunstancias en que es llamado por la cúpula de la estructura criminal, de las directivas que se le da para que reciba dinero y pueda ingresarlos a la campaña política Fuerza 2011 mediante falsos aportantes. Asimismo, esto está corroborado también con la propia declaración de Ángela Berenice Bautista Ceremelco, quien ha señalado pues de que el congresista Reategui le encargó que deposite diversos montos de dinero a nombre de Fuerza 2011. Esto consta en su declaración de fecha 16 de octubre del año 2018, de folios 9.541 a 9.568. Pero por otro lado también, digamos, tenemos el factor Yoshiyama Sasaki. ¿Esto qué quiere decir? De que el investigado Jorge Javier Yoshiyama Sasaki habría recibido la suma de $800.000 en efectivo de su tío Jaime Yoshiyama Tanaka en diversas oportunidades y por diversos montos, entre montos de $100.000 y $200.000 americanos en efectivo. Esto conforme se desprende de la propia declaración prestada por Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, a efectos de que éste capte aportantes. Esto es, de que realice dos actividades puntuales. Por un lado, de que capte aportantes, esto es, de que les haga
digamos, firmar recibos por concepto de aportantes y además para que realice la actividad de efectuar los depósitos en el banco a nombre de Fuerza 2011, a nombre de los supuestos aportantes. Los cuales habría hecho en forma fraccionada, es decir, pitufiándolos a fin de evitar levantar cualquier sospecha y evitar que se averigüe, que se investigue sobre su origen. Se entiende que se trataba de fondos de carácter ilícito, o al menos Yoshiyama Sasaki habría estado en la posibilidad de conocer la ilicitud de estos fondos ilícitos, por dos caracteres muy puntuales: por los factores de exorbitancia, porque se trata de grandes cantidades de dinero en efectivo que le han sido entregados por Yoshiyama Tanaka a Yoshiyama Sasaki, prácticamente $800.000 americanos en diversas oportunidades, y también por el tema de la exorbitancia, por la cantidad significativa de monto de dinero, y también por la nota característica de la clandestinidad, esto es, de que se habrían efectuado de manera al margen del sistema bancario. Y que, digamos, una vez recibido estos montos de dinero, habría procedido pues a captar falsos aportantes a través de dos vías: a través de la vía de Bertini Vivanco, de su amigo Bertini Vivanco, y a través de Eric Mato Monge. Vamos primero con la utilización de la vía de Bertini Vivanco. Se entiende que Yoshiyama Sasaki, para poder ingresar dichos montos de dinero en efectivo que había recibido de Yoshiyama Sasaki o de Yoshiyama Tanaka, habría procedido a recurrir a su amigo Bertini Vivanco a efectos de captar falsos aportantes. Es así pues de que capta como falsos aportantes tanto al mismo Bertini Vivanco, a la ex esposa, a la expareja de Bertini Vivanco de ese tiempo, Patricia Copero del Valle, también procede a captar a Juan Carlos Castañón del Carpio, quien era contador de la empresa de Bertini Vivanco, a Mayra Castañón, quien es hija del contador de Bertini Vivanco, y también a el propio Daniel Mellado Correa, que es el conserje de la empresa de Bertini Vivanco, a efectos de que a través de esas personas se proceda a insertar estos fondos ilícitos en la campaña política de Fuerza 2011. Es así que se tiene la declaración pues de... ¿Cuáles son los elementos de convicción? La declaración de Patricia Copero del Valle, quien ha señalado de que fue captada como aportante por su esposo, Bertini Vivanco, por encargo de Yoshiyama Sasaki. Es así que su esposo, Bertini Vivanco, le habría hecho firmar 5 a 6 recibos como aportante a Fuerza 2011. Asimismo señaló Patricia Copero del Valle, expareja de Bertini Vivanco, de que Bertini le comentó que Yoshiyama Sasaki le habría encargado de que capte otras personas como aportantes, encargo que habría hecho atendiendo a las deudas que mantenía Bertini Vivanco con Yoshiyama Sasaki. Asimismo, Patricia Copero del Valle ha indicado pues de que
en las oportunidades en que Yoshiyama Sasaki iba a la empresa de Bertini Vivanco, observó de que Yoshiyama Sasaki, el investigado, le habría dado diversos fajos de dinero. O sea, lo vio con diversos fajos de dinero y le habría pedido a su esposo, Bertini Vivanco, que envíe a su mensajero a efectuar depósitos en diferentes bancos. A efectos de que el mensajero, en este caso, vamos a hacer alusión más adelante a esta persona, Mellado Correa, efectúe los depósitos en la cuenta de Fuerza 2011, se entiende a nombre de los aportantes de manera fraccionada, es decir, pitufiándolos a fin de evitar levantar cualquier sospecha en el sistema financiero. Y para que sirvan de justificación de los aportes que se estaban haciendo a Fuerza 2011. También tenemos como elemento de convicción digamos, la declaración de Juan Carlos Castañón del Carpio de folios 7.435 a 7.449, quien ha sido contador de Bertini Vivanco. Aquí en Bertini Vivanco le habría hecho firmar un recibo en blanco a efectos de que figure como aportante de Fuerza 2011. Asimismo, se cuenta con la declaración de Mayra Castañón, hija de Castañón del Carpio, Juan Carlos, a quien incluso se le habría hecho firmar un recibo como aportante a la campaña de Fuerza 2011, lo cual habría accedido a pedido de su padre. También se cuenta con la declaración de Daniel Mellado Correa, de folio 7.281 a 7.294, quien habría recibido el encargo de Bertini Vivanco a efectos de que haga depósitos de grandes cantidades de dinero, por cerca de $500.000 americanos en la cuenta de Fuerza 2011, por concepto de aportes, y el encargo habría consistido en que los depósitos debía realizarlos de manera fraccionada, es decir, pitufiando dichos montos de dinero que habría recibido en cantidades significativas. Y esto está corroborado con el acta de reconocimiento de los 91 depósitos que habría efectuado Mellado Correa en las entidades bancarias, por encargo de Bertini Vivanco, y este a su vez por encargo de Yoshiyama Sasaki, quien habría dado el encargo que se depositen estos montos en los bancos como aportes a Fuerza 2011. Montos, digamos, esto tiene su origen en los montos dinerarios que habría recibido, se entiende, Yoshiyama Sasaki de su tío Yoshiyama Tanaka, y a su vez este monto habría procedido a entregárselo al mensajero de Bertini Vivanco para que haga los depósitos correspondientes. Este acta de reconocimiento se ha detectado que sumando los 91 depósitos ascenderían a la suma de $477.073.64 americanos. La otra vía que habría tenido Yoshiyama Sasaki para captar aportantes habría sido a través de Eric Giovanni Mato Monge. Es decir, que Yoshiyama Sasaki, a efectos de ingresar estos fondos de carácter ilícito que habría recibido de Yoshiyama Tanaka, habría recurrido a su amigo Eric, en ese tiempo Eric Giovanni Mato Monge, para que éste a su vez figure como aportante de Fuerza 2011. Asimismo, no solamente se habría limitado en captar a Eric
Giovanni Mato Monge como aportante, sino también le habría encargado que capte a su familia, esto es a su padre, madre y hermano, como aportantes e incluso a otros amigos. Y esto está respaldado con las declaraciones prestadas por el propio Mato Monge y también por los testigos protegidos 2, 6 y 7, los cuales en suma han dicho pues de que al final de cuentas quien los habría captado habría sido Eric Giovanni Mato Monge para que figuren como aportantes de Fuerza 2011, cuando en realidad no habían efectuado aporte económico alguno. E incluso se cuenta con declaraciones del propio Mato Monge, quien ha referido que Yoshiyama Sasaki lo habría llamado para aportar y que incluso le habría sugerido para que también figure como aportantes sus padres, sin necesidad de que coloque dinero, monto dinerario alguno, sino que lo único que se buscaba es que Mato Monge aparezca como donante. E incluso le encargó a que busque otros aportantes. Lo mismo ocurrió con el testigo protegido 6, quien señaló de que Mato Monge le pidió como favor firmar documentos para que figure como aportante. Lo mismo ocurre con el testigo protegido número 7, quien firmó también los recibos para ayudar a Mato Monge. Del mismo modo, también se cuenta, el propio Eric Mato Monge ha puesto de manifiesto de que Yoshiyama Sasaki habría buscado de que Mato Monge rectifique su versión, en el sentido de que cuando Mato Monge habría decidido decir la verdad, luego fue contactado nuevamente por Yoshiyama Sasaki a efectos de que rectifique su versión inicial y de que incluso iba a correr con los gastos. En consecuencia de los elementos de convicción antes señalados, este despacho llega a la conclusión de que existe sospecha grave, por un lado, respecto al delito de lavado de activos imputado a Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, debido a que habría desplegado comportamientos encaminados a captar falsos aportantes con fondos de procedencia ilícita, que a su vez le habría hecho llegar en grandes cantidades de dinero su tío Jaime Yoshiyama Tanaka. Es así de que para materializar los actos de ocultamiento de los activos ilícitos, habría procedido a captar falsos aportantes mediante las personas de Bertini Vivanco y de Mato Monge.
procediendo a encargar tanto a Bertini Vivanco como a Mato Monge de que hagan firmar los recibos por concepto de aportes a quienes iban a figurar como aportantes. Y además, para efectos de materializar los depósitos en la cuenta bancaria de Fuerza 2011, habría encargado al mensajero de Bertini Vivanco que haga los depósitos en la cuenta bancaria de Fuerza 2011 de manera fraccionada. Con lo cual existe sospecha grave sobre el delito de lavado de activos en su forma agravada, atendiendo a los elementos de convicción del cual hemos dado cuenta, lo cual se encuentra incluso corroborado con la propia declaración del propio Yoshiyama Sasaki, quien ha aceptado los cargos respecto al delito de lavado de activos agravado que se le imputa. Esto es de haber recibido $800.000 americanos para luego proceder a destinar parte de ellos en colocarlos en falsos aportantes. Del mismo modo, existe sospecha grave respecto al hecho de que habría obstaculizado la acción de la justicia al pretender inducir para que declaren en forma contraria a la verdad tanto a Mato Monge como al testigo protegido número 2. Con lo cual también existe sospecha grave respecto al delito de obstrucción a la acción de la justicia. Con lo cual se habría cumplido con el primer presupuesto material de la prisión preventiva respecto al investigado Jorge Javier Yoshiyama Sasaki. Respecto a los dos delitos. Pero además importa agregar como dato adicional de que el delito de lavado de activos que habría cometido Jorge Javier Yoshiyama Sasaki lo habría cometido dentro del marco de una presunta organización criminal. Conforme se desprende pues de dos elementos de convicción adicionales que vamos a citar, concretamente del oficio 3288-2018, en la cual se da cuenta de la directiva del partido Fuerza 2011 y en la cual figura como uno de los miembros de la directiva Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, concretamente como secretario general nacional. ¿Por qué es importante la referencia? Porque este sería tío del imputado Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, quien le habría entregado la suma de $800.000 en efectivo en su domicilio y en momentos diversos. Sumas de $100.000 a $200.000 en las oportunidades en que lo llamaba Yoshiyama Tanaka, para efectos de que lo ingrese a la campaña política Fuerza 2011 mediante los falsos aportantes. Pero además se cuenta con el otro elemento de convicción, esto es con el testigo protegido número 3, quien ha dado cuenta sobre la existencia de esta presunta organización criminal dedicada a lavar activos y que se habría enquistado al interior del partido político Fuerza 2011 y en la cual se han identificado diversos niveles. En uno de los niveles se ha identificado a la cúpula. En la cúpula se habría identificado a las personas de Keiko Sofía Fujimori Gucci, Vicente Ignacio Silva Checa, Pierpaolo Figari Mendoza y Ana Rosa Gers Garfias de Vega, quienes habrían encargado al congresista Rolando Reátegui a efectos de que
busque falsos aportantes para colocar el dinero en efectivo que le fue entregado en el local de Bucaré del partido político Fuerza 2011, a efectos de que lo insertara en la campaña política de Fuerza 2011. Asimismo, se tiene el dato de que otra de las vías a través de los cuales se habría insertado dinero en la campaña política es a través de Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, quien habría recibido la suma de $800.000 en efectivo en diversos momentos de su tío Yoshiyama Tanaka, para efectos de insertarlo en la campaña política Fuerza 2011 a través de falsos aportantes. Erigiéndose pues Jorge Javier Yoshiyama Sasaki en una suerte de colaborador de esta estructura criminal en el rol de captar falsos aportantes y de incluso de obstaculizar la averiguación de la verdad, por cuanto incluso habría influenciado sobre el testigo protegido número 2 y sobre Monje Mato Monje para que no declaren conforme a la verdad, en el sentido de que reconozcan los aportes cuando en realidad no habían efectuado aporte económico alguno. Con lo cual se está delineando pues una estructura criminal, lo cual quiere decir que el delito de lavado de activos habría acontecido dentro del marco de una presunta organización criminal. ¿Por qué decimos dentro de una organización criminal? Porque están presentes todos sus elementos característicos, entre ellos el elemento personal por la pluralidad de personas que integran o que integrarían esta estructura criminal, por el elemento temporal debido a que esta estructura criminal habría estado desplegando sus actividades en el tiempo 2010-2011 y con proyección incluso al 2016. También se habría cumplido con el elemento teleológico atendiendo a que esta presunta organización criminal habría tenido como programa criminal dedicarse al lavado de, de captar activos ilícitos para obtener el poder político, para luego, una vez capturar el poder político, cometer delitos de corrupción, favoreciendo a los aportantes al partido político una vez que hayan sido gobierno. Asimismo, se cumple con los elementos funcional y estructural de la organización criminal, debido a que se han ubicado diversos niveles dentro de la organización criminal y diversos roles a cada uno, se han ubicado diversas funciones y roles, entre ellos la cúpula, los captadores de los activos, Yoshiyama Tanaka, Bedoya Kamere, los que han transportado los activos ilícitos, que eran las personas que habrían efectuado los depósitos en los bancos, y también los falsos aportantes, y también los que habrían captado a los falsos aportantes. Consecuentemente, por cumplido el primer presupuesto material de la prisión preventiva. Vamos ahora al siguiente fundamento. Fundamento jurídico número 5. Análisis del segundo tema sobre la prognosis de la pena. En cuanto a la prognosis de la pena, este despacho considera de que también se habría cumplido con la prognosis de la pena superior a los 4 años de pena privativa de libertad en función a los 2 delitos imputados al investigado Yoshiyama Sasaki por lo siguiente. En primer lugar, importa tener en cuenta de que en el considerando anterior se estableció de que existe sospecha grave respecto a los 2 delitos imputados al investigado Yoshiyama Sasaki, concretamente por los delitos de lavado de activos agravado y por el delito de obstrucción a la justicia.
razón por la cual correspondería aplicar la consecuencia jurídica por ambos delitos en grado de pronóstico, es decir, el pronóstico de pena por los delitos de lavado de activos y de obstrucción a la justicia. En segundo lugar, como 5.2, importa previamente tener en cuenta cuál es el marco de la pena conminada respecto a los dos delitos imputados a este investigado. Así tenemos que respecto al delito de lavado de activos, la pena conminada va entre 10 y 20 años, respecto al cual hay que distinguir 3 tercios. El primer tercio que va de entre 10 y 13 años, el segundo tercio entre 13 y 16 y el tercer tercio entre 16 o 17 a 20 años de pena privativa de la libertad. Y el otro delito que se le ha imputado presenta una pena conminada de obstrucción a la justicia de entre 5 a 8 años. Esto también hay que dividirlo en 3 tercios. El primer tercio entre 5 a 6 años, el segundo tercio entre 6 a 7 años y el tercer tercio entre 7 a 8 años. Para efectos de establecer el pronóstico de pena concreto respecto a dicho investigado por ambos delitos. Ahora, 5.3. Ahora, en el presente caso concreto, este despacho considera de que el pronóstico de pena concreto por ambos delitos superaría largamente los 4 años de pena privativa de la libertad, atendiendo a que por el delito de lavado de activos agravado, como mínimo, le correspondería 10 años de pena privativa de la libertad. ¿Por qué razones? En razón a que el pronóstico de pena que podría aplicarse como mínimo sería 10 años de pena privativa de libertad, debido a que no cuenta con antecedentes penales. Y además no existe motivo para bajar el pronóstico de pena por debajo del mínimo legal, atendiendo a que no ha concurrido ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad penal, como sería el caso de la responsabilidad restringida, una eximente incompleta de responsabilidad o una tentativa. Razón por la cual, como mínimo, por lavado de activos le corresponde como pronóstico de pena concreto 10 años de pena privativa de la libertad. Y en cuanto al delito de obstrucción a la justicia, como mínimo este despacho considera de que le espera un pronóstico de pena de 5 años de pena privativa de la libertad, atendiendo a que el pronóstico de pena en su caso concreto debe situarse en el primer tercio intermedio, atendiendo a que este investigado no presenta antecedentes penales, pero además debe tenerse en consideración de que no existe motivo para establecer una pena por debajo del mínimo legal en grado de pronóstico, atendiendo a que no ha concurrido responsabilidad restringida, ninguna circunstancia, ninguna eximente incompleta, ni tampoco se ha presentado la figura de la tentativa. Razón por la cual, como mínimo, en pronóstico de pena por obstrucción a la justicia le espera 5 años de pena privativa de la libertad. En consecuencia, como ambos delitos van en una fórmula de concurso, este despacho considera de que el pronóstico de pena por ambos delitos superaría largamente los 4 años de pena privativa de libertad para el imputado Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, con lo cual se cumpliría con el segundo presupuesto de la prisión preventiva. Fundamento jurídico número 6. Análisis del tercer tema en cuanto al peligro procesal. En cuanto al peligro procesal, este despacho tiene que decir lo siguiente. En primer término, debe dejarse en claro de que el peligro procesal contempla 2 aspectos. Por un lado, el peligro de fuga y por otro lado, el peligro de obstaculización a la actividad probatoria. Cuando se habla del peligro de fuga, se está haciendo referencia al peligro concreto de que el investigado pueda eludir la acción de la justicia. Y cuando
se habla del peligro de obstaculización a la actividad probatoria, se hace alusión a toda conducta encaminada a oscurecer la actividad probatoria, sea por manipulación de la documentación o por influencia sobre los testigos. Conviene anotar de que los criterios en cuanto al peligro de fuga han sido reseñados en el artículo 269 del Código Procesal Penal y los criterios correspondientes al peligro de obstaculización a la actividad probatoria se encuentran previstos en el artículo 270 del Código Procesal Penal. En segundo lugar, debe dejarse en claro de que para que se configure el peligro procesal debe tenerse en consideración de que basta con que se configure solo una de ellas. No basta, es decir, no se requiere de que se cumpla de manera copulativa el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, sino que basta con que se cumpla con uno de ellos para dar por configurado el peligro procesal conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En tercer lugar, vamos ahora al caso concreto, concretamente al tema del peligro de fuga o al peligro de elusión a la acción de la justicia. En primer término, en cuanto al arraigo del investigado, Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, ¿qué tiene que decir este despacho? Este despacho va a dar por acreditado su arraigo domiciliario, su arraigo familiar y su arraigo ocupacional. En función, pues, a la documentación presentada por su defensa técnica. Sin embargo, este despacho debe dejar en claro de que el hecho de que una persona tenga arraigo domiciliario, familiar y ocupacional no garantiza que no vaya a eludir la acción de la justicia. Y tenemos numerosos casos acerca de esto. Personas con todos los arraigos que al final de cuentas terminan eludiendo la acción de la justicia. Voy a citar varios casos. Voy a citar el caso, ya habíamos anunciado, el caso de Salazar del Club de la Construcción, imputado con todos los arraigos, pero a pesar de ello eludió la acción de la justicia. El caso también de Carmen del Solar y de Ernesto Schutz. Así es que el dato de que el investigado tiene arraigo domiciliario, familiar y ocupacional se va a tener en consideración conjuntamente con los otros criterios del peligro procesal. En segundo lugar, en cuanto a la posibilidad de que el investigado pueda eludir la acción de la justicia saliendo del país. Respecto a este punto, este despacho ha tenido ocasión de revisar el movimiento migratorio del investigado y ha constatado de que el investigado Jorge Javier Yoshiyama Sasaki cuenta con un movimiento migratorio significativo, pero además este despacho advierte de que siempre ha retornado al país. Así es que este es un dato objetivo que este despacho va a tener en cuenta, es decir, sale del país y siempre retorna al país. Sin embargo, este dato también, este despacho lo va a tomar, considera pertinente esclarecer de que este dato no garantiza de que no vaya a eludir la acción de la justicia. Dato en vista de que hay personas que con abundante movimiento migratorio que han salido y regresado al país, al final de cuentas, cuando han sido sometidos a una investigación, han terminado eludiendo la acción de la justicia. Así que este dato también se va a tomar en cuenta en un sentido referencial, es decir, evaluando los demás elementos de convicción.
El tercer dato de peligro de elusión a la acción de la justicia viene a ser la gravedad de la pena. Sobre el imputado existe un pronóstico de pena grave y este dato hace prever de que el investigado en principio pueda eludir la acción de la justicia. Es decir, como existe la posibilidad razonable, la posibilidad real e inminente de que se le pueda aplicar una pena grave, es razonable suponer de que el investigado, movido por este dato, pueda eludir la acción de la justicia. El otro dato a tener en cuenta es el tema de la magnitud del daño causado, concretizado conforme a la casación de Moquegua en la gravedad del delito que se le imputa. Concretamente, a este investigado se le está imputando dos delitos: lavado de activos agravado y, por otro lado, el delito de obstrucción a la justicia. Pues bien, ambos delitos que se le está imputando a este investigado tienen naturaleza grave. Por un lado, porque ambos delitos afectan bienes jurídicos relevantes, como vendría a ser, tratándose del delito de lavado de activos agravado, con los actos de ocultamiento que se le ha imputado, se estaría afectando la transparencia del sistema de justicia en la averiguación del origen ilícito de los fondos que provendrían de un delito de cara a un delito de lavado de activos. Y en cuanto a la obstrucción a la justicia, igualmente se advierte gravedad en los cargos, atendiendo pues a que resulta grave de que la conducta desplegada por este investigado de influenciar sobre los testigos para que cambien su versión. Es decir, el dato de la magnitud del daño causado, de la gravedad de los cargos, constituye un dato serio y objetivo de peligro de elusión a la acción de la justicia. Por otro lado, en cuanto al peligro de obstaculización, este despacho ha identificado en el investigado dos conductas encaminadas a obstaculizar la acción de la justicia, al haber influenciado sobre el testigo protegido número 2 y sobre Eric Giovanni Mato Monge a efectos de que cambien su versión, en el sentido de que reconozcan como suyos los aportes cuando en realidad no habrían efectuado dichos aportes. Por cierto, y aquí va a ser este despacho el giro, esta es una conducta que se ha advertido inicialmente cuando se requirió la prisión preventiva, pero que se ha visto enervada, con la conducta procesal del investigado de someterse a la acción de la justicia, al presentarse voluntariamente ante el Ministerio Público para rendir su declaración y colaborar con la justicia. Así que este dato de obstaculización se ha visto enervado al día de hoy, concretamente con la declaración con la conducta procesal de colaborar con la justicia materializada en la declaración que ha prestado Jorge Javier Yoshiyama Sasaki el día 12 de noviembre del año 2018 ante el representante del Ministerio Público para facilitar los actos de investigación, cuyos datos que ha vertido, a juicio de este despacho, están corroborados con otros elementos de convicción que también ha presentado el Ministerio Público. Y también
con lo señalado por el propio representante del Ministerio Público en la audiencia anterior, en la cual señaló de que incluso de que el investigado a la fecha está colaborando con los actos de investigación e incluso está disponiendo las correspondientes medidas de protección a efectos de que los demás miembros de esta presunta organización criminal puedan influenciar sobre dicho investigado o captarle para los fines de oscurecimiento de la actividad probatoria. Consecuentemente, haciendo el balance total digamos, del peligro procesal que tenemos, en cuanto al peligro de elusión a la acción de la justicia, tenemos que tiene arraigo. Su movimiento migratorio ha evidenciado su voluntad de retorno al país. Igualmente, esto en cuanto a factores positivos o a factores que descartan el peligro de fuga. Pero en cuanto a los factores que dan cuenta del peligro de fuga, tenemos la gravedad de la pena y también el tópico concerniente a la magnitud del daño causado. Es decir, tenemos factores que abonan, que dan cuenta de cierto peligro de fuga de este investigado y también factores que ponen de manifiesto que no va a eludir la acción de la justicia. Por otro lado, en cuanto al peligro de obstaculización, si bien inicialmente este despacho indicó de que era palmario, patente, ha sido palmaria, patente, los actos de obstaculización desplegados por este investigado respecto a falsos aportantes que habría captado, esta situación al día de hoy se habría enervado con la conducta procesal mostrada por el investigado Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, y que muy por el contrario al día de hoy ha realizado comportamientos procesales encaminados al esclarecimiento de los hechos. Debe tenerse en cuenta que no se trate de simples comportamientos o de simples versiones que ha dado este investigado, sino que se trata de versiones que se encuentran corroborados con otros elementos, con otros actos de investigación que ya ha venido practicando el Ministerio Público. Consecuentemente, al no ser ya tan evidente, tan palmario, este despacho va a sostener de que el peligro procesal aún se mantiene, pero meridianamente en su caso concreto. Es decir, no es tan intenso como acontece como los demás investigados respecto de quienes se ha dictado la prisión preventiva. Me refiero a Keiko Sofía Fujimori Gucci, Vicente Ignacio Silva Checa, Pier Paolo Figari Mendoza, Ana Rosa Gers Garfias de Vega y del propio Luis Alberto Mejía Leca. Así es que se advierte cierto peligro procesal de este investigado. No es intenso, pero sí todavía se advierte meridianamente cierto peligro procesal. Razón por la cual este despacho va a dar por acreditado meridianamente el peligro procesal de este investigado. Vamos al siguiente punto, con lo cual en principio se habrían cumplido con los 3 presupuestos materiales de la prisión preventiva. ¿Qué considerando?
Fundamento jurídico número 7, sobre la proporcionalidad. En cuanto a la proporcionalidad, este despacho tiene que decir lo siguiente: si bien se han cumplido con los 3 presupuestos materiales de la prisión preventiva para imponer al investigado Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, este despacho considera que al día de hoy ya no sería proporcional imponerle prisión preventiva, sino en su lugar se le va a dictar una medida alternativa menos gravosa. Si bien la prisión preventiva es idónea para asegurarlo para los fines de la investigación y para los fines de la decisión final y para los fines de que no eluda la acción de la justicia ni perturbe la actividad probatoria, este despacho considera que al día de hoy esta medida ya no resulta necesaria, atendiendo a su comportamiento procesal de colaboración con la acción de la justicia, concretamente con el ente persecutor del delito. Razón por la cual este despacho entiende, concretamente en función al comportamiento procesal asumido por este investigado, de que se le va a imponer una medida alternativa menos gravosa. Concretamente se le van a imponer 2 medidas. Se le van a imponer las medidas de comparecencia con restricciones más impedimento de salida del país de este investigado. Por un lado, se le va a imponer medida de impedimento de salida del país por el plazo de 36 meses, a fin de asegurar su presencia, la presencia del investigado en el país. Se va a imponerle el plazo máximo, porque es el tiempo en que debe asegurarse su presencia para los fines, no solamente de la investigación preparatoria, sino también para los fines de la etapa intermedia y del juicio oral. Asimismo, se le va a imponer mandato de comparecencia con restricciones, sujeto a reglas de conducta, a escrupulosas reglas de conducta que el investigado va a tener que cumplir escrupulosamente. Entre las reglas de conducta que este despacho va a fijar, va a ser de que tiene que controlarse cada 30 días para que informe sobre su paradero y actividades ante este juzgado por escrito. Y asimismo efectuar cada 30 días con el control biométrico. Segundo, asimismo este despacho le va a imponer como regla de conducta la prohibición de comunicarse, ya sea de manera directa, indirecta o de cualquier vía, con los siguientes investigados: Jorge Yoshiyama, con todos los imputados en el presente caso, con todos. Los voy a leer para que tenga conocimiento. Por cualquier vía, vía directa, indirecta. Con todos los investigados del presente caso y sobre todo con Jorge Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, Johanna Sasaki, Melissa Keiko Sasaki, Erika Christie Yoshiyama Koga, Pedro Motonishi, Eric Giovanni Mato Monge,
Giancarlo Bertini Vivanco. Y Carlos Rogelio Luna Venero, con excepción de Junli Lipar de Yoshiyama, que es su cónyuge. Asimismo, se le impone como regla de conducta comunicarse con todos de manera directa o indirecta o por cualquier vía con los testigos del presente caso. Investigado. ¿Cuál es su capacidad económica? Sí, usted. ¿Me podría, por favor, ¿Cuál ha sido su última declaración jurada que usted ha presentado? ¿Cuántos bienes tiene usted? el año pasado, Sí. aproximadamente 1,5 millones soles, 1 millón? Su ingreso anual, ¿a cuánto ha sido el año pasado? Sí, como 1 millón, 1,5 millones de soles. Muy bien. Usted ha propuesto 50.000, ¿sí? El Ministerio Público dice que está conforme con los 50.000, ¿no, doctora? Doctora. Lo dejamos a su consideración. Muy bien. Pues sí, es un poco más dado lo señalado Sí, en yo este voy a- acto, dado en lo precisado por el mismo imputado. Muy bien, yo voy a imponerle como caución 500.000 soles, ¿ya? Para que usted pueda cumplir con esa caución, ¿ya? 500.000 soles. ¿Cuántos días? 30 días le voy a dar. 30 días. 30 días, 500.000 soles, por la capacidad económica suya. ¿Ya? 30 días. Regla de conducta. Por estas consideraciones, el primer juzgado, bueno, ya no tiene sentido, ya con esto estamos diciendo que no es proporcional y por ende ya no tiene sentido analizar el tema de la fijación del plazo de la prisión preventiva. Por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria resuelve lo siguiente. Primero, declarar infundado el pedido de requerimiento de prisión preventiva planteada por el Ministerio Público respecto al investigado Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, en la investigación que se le sigue por los delitos de lavado de activos agravado y de obstrucción de la justicia. Y en su lugar se le impone las siguientes medidas: de impedimento de salida y de comparecencia con restricciones, cuyo detalle se va a especificar en los siguientes considerados. Segundo, en su lugar se impone mandato de impedimento de salida para el investigado Jorge Javier Yoshiyama Sasaki por el plazo de 36 meses, el cual va a correr a partir del día de hoy. Día de hoy estamos 19 de noviembre del año 2018, va a vencer el 18 de noviembre del año 2021. Para tal efecto, se dispone cursar oficio a las autoridades correspondientes para que se registre de inmediato el impedimento de salida del país de dicho investigado. Tercero, se impone mandato de comparecencia con restricciones al investigado Jorge Javier Yoshiyama Sasaki bajo las siguientes reglas de conducta. Primera regla de conducta:
controlarse cada 30 días para que informe sobre su paradero y actividades ante el juzgado, cada 30 días, de manera por escrito. Segundo, se dispone como segunda regla de conducta pasar por el control biométrico cada 30 días. Al investigado Jorge Javier Yoshiyama Sasaki. Tercero, la prohibición de comunicarse con imputados del presente caso y con testigos del presente caso, sea de manera directa o indirecta o por cualquier vía, en especial con Jorge Yoshiyama Tanaka, Johanna Sasaki, en especial Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, Johanna Sasaki, Melissa Keiko Sasaki, Erika Cristi Yoshiyama Koga, Pedro Motonishi, Eric Giovanni Mato Monge, Giancarlo Bertini Vivanco y Carlos Rogelio Luna Venero, con excepción de Yunli Lipar de Yoshiyama. Se le impone al investigado Jorge Javier Yoshiyama Sasaki el pago de una caución en la suma de 500.000 nuevos soles en el plazo de 30 días. Todas estas reglas de conducta se fijan bajo expreso apercibimiento de revocarse la comparecencia con restricciones por prisión preventiva en caso se incumpla cualquiera de estas reglas. Previo requerimiento del Ministerio Público. Deja en claro de que basta el solo incumplimiento de una regla para que el fiscal quede habilitado para solicitar la revocatoria de la comparecencia con restricciones por prisión preventiva. Así es que usted está avisado. Una sola regla, el fiscal puede pedir su revocatoria. ¿Me entendió? Sí, señor magistrado. Muy bien, esta es la decisión que ha emitido el despacho. Se notifica. 30 días, a ver, vamos a dar 30 días naturales, ¿ya? 30 días naturales, a partir del día de hoy, para la caución. 19 hasta el 18 de diciembre tiene usted. Correcto. Se notifica, Ministerio Público. Conforme. Conforme, señor juez. Muy bien, son las 6:38, ¿no? Se levanta la presente. Muchas gracias. El Poder Judicial y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNARP, dan a conocer el nuevo procedimiento de presentación electrónica de solicitudes de inscripción de medidas de incautación. ¿En qué consiste? El Poder Judicial recibe por parte del Ministerio Público el requerimiento de la medida de incautación para afectar las propiedades de un investigado, sea persona natural o jurídica. El juez encargado lo recibirá a través del Sistema Integrado Judicial, SIJ, y previa verificación emite la resolución correspondiente, la firmará de manera digital y la enviará al especialista judicial. El especialista judicial, a través del SIJ,